Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Confederación Argentina de Atletismo, bienvenidos a todos a esta última jornada que hemos, llamado charlas del área de pruebas combinadas. Hoy, fundamentalmente, creo por el nombre de la charla, estructura de los microciclos desde la etapa formativa a la especialización, con la presencia de un amigo, el profesor Diego Martínez, pero le voy a dar paso al profesor Manfredi, responsable del área, para que lo presente. Dani. Bueno, buenas noches para todos. Cuando surgió lo de hacer las charlas, había que buscar a algunas personas para que empezaran a que el área comenzara a hacer algunos trabajos. Creo que las charlas que hubo de los atletas y el de Andrea fueron muy buenos, y creo que cerrar con un tema de planificación que a veces nos cuesta demasiado, o por ahí no, no tenemos algunas cosas en claros. Creo que Diego es una persona con una trayectoria bastante amplia, entrenador de World Athletic, entrenador de los equipos de la provincia de Buenos Aires, entrenador de algunos atletas que han vestido la casaca nacional. Y creo que se me ocurrió a mí que era la persona indicada para poder hacer esta presentación de lo que son algunos microciclos de trabajo en las distintas categorías, para que podamos tener una herramienta más de lo que cada uno va haciendo y de lo que cada uno ya conoce. Así que bueno, bienvenido, gracias Diego por aceptar la invitación, y espero que la gente lo pueda aprovechar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Confederación Argentina de Atletismo, a Omar, inicialmente a Daniel, que me ha hecho, como dijo, la invitación. Para mí es un orgullo y un gusto estar con todos ustedes y poder compartir simplemente una experiencia de ya 33 años en la pista de atletismo, y un poquito darle continuidad a lo que nos comentó en la primera charla Andrea, desde la formación, desde cómo fue nuestro trabajo formativo hasta llegar a las etapas de especialización, pensando en tener como eje las pruebas combinadas. Creo que no alcanzaría toda la charla para agradecer a todos los que fueron guías en mi formación y que lo siguen haciendo hoy en día en la pista. Y bueno, creo que nuestra zona es muy rica en instituciones que trabajan muy bien las pruebas combinadas, que también nos enorgullece para la región, para la provincia. Y bueno, y destacar, bueno, a alguien que fue un referente, que fue Guillermo Charaviglio, que nos dejó muy marcados a todos en cuanto a estas pruebas combinadas, como un gran docente, un gran formador y un gran entrenador, de haber llegado al máximo del rendimiento. Así que les voy a compartir. Ahí se ve, Diego. Ahí se ve, ¿no? Sí, ¿Está sí, cargando? se está cargando, ahí está perfecto. Bien, un poquito entonces esta es la idea de esta charla, y pensar que, bueno, que yo en el club comencé en el año 87, en el Club Ciudad de Campana, es el único club donde trabajé en estos 33 años, es ex Club Siderca. Y bueno, y allá en los años 90-91 empezamos a formar combinadistas, una atleta que se llamó Alejandra Fernández, que fue al Sudamericano Juvenil de Paraguay, y
ya en el 92, en el Tosame, que es una de las fotos que está ahí, la podemos encontrar a Andrea Bordalejo con 16 años dentro de ese equipo, y justamente, bueno, en ese equipo yo tuve los 2 atletas, varón y mujer, de las pruebas combinadas, así que lo puse principalmente porque sabía que Andrea iba a estar en la charla, y bueno, un largo trayecto dentro de lo que sería el atletismo. Y también en ese momento pudimos convencer al club que hiciera una pista de atletismo, y cuando me preguntaron cómo se podía diseñar, yo pensé que quería una pista de atletismo para trabajar las pruebas técnicas, y para poder trabajar las pruebas técnicas, todos los sectores de campo tenían que estar cómodos para poder visualizar, corregir, enseñar, darle dinámica al trabajo. Por eso muestro esta foto del club, donde vemos que el sector de saltón largo, la jaula de disco, el círculo de martillo están cerquita, ¿sí? Y también por eso facilitaba la enseñanza, más allá que se han hecho muchos torneos, que no es lo ideal tener todo tan compacto, pero también pensando que para poder desarrollar el atletismo necesitamos una gran amplitud de disponibilidad horaria, y poder tener la disponibilidad de días en un club que hoy en día tiene más de 14 actividades deportivas, y que siempre se superpusieron con el fútbol, con el hockey, con el rugby, y bueno, el tema era poder estar entrenando, mientras que otras actividades también estaban compartiendo el campo de lo que sería la pista de atletismo. Así que bueno, ya desde ese entonces las instalaciones quedaron así, y realmente considero que ha sido importante para desarrollar la enseñanza del atletismo, que creo que desde su orientación didáctica, ¿sí?, se debe enseñar, como bien lo marcó en la primera charla Andrea, a través de con la combinación de las carreras, de los saltos, de los lanzamientos, ¿sí?, y desarrollar todas las pruebas técnicas. Y acá pensar de que no preparamos las pruebas combinadas según las pruebas que hay en cada categoría, sino tener una visión muy amplia de que formamos un atleta integral desde todas las pruebas. Y por ahí podemos ver como en algún momento, en esos momentos estaba el hexatlón de varones, la garrocha recién aparecía en el décatlon, y después se revisó eso, y lógicamente tanto la garrocha, el disco, son pruebas de alto nivel de coordinación, y que se considera que tiene que tener una iniciación más temprana, por lo cual la garrocha se empezó ya a poner en categorías más chicas, ¿sí? Inclusive hoy los combos de combinadas tienen garrocha, ¿sí? Y algo creo que lo hablamos un poquito con Daniel, que creo que está en revisión, o sea, de incluir también algunos combos de combinada que tengan el disco, y que el disco también, que es una prueba compleja, no aparezca recién en el décatlon, porque genera gran dificultad después en su enseñanza y en su integridad a la formación de ese decatleta, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo un poquito las distintas etapas formativas, ¿sí?, tenemos, hoy nos vamos a orientar desde los eventos múltiples de esos chicos, digamos, sub-12 y sub-14, entre los 11 y los 13 años, para pasar después al desarrollo de grupos de pruebas, ¿sí?, donde acá ya vamos a encontrar chicos que, por su gran condición coordinativa, técnica y de sus capacidades físicas, pueden iniciarse en las pruebas combinadas, o en ese grupo de pruebas incluir muchas pruebas de estas pruebas combinadas, o de estas pruebas que tienen las combinadas, para su formación en un grupo de pruebas que puedan ser la velocidad, los lanzamientos, las vallas, y luego llegar a la etapa de especialización, ¿no? Entonces, por ahí es bueno pensar, cuando uno planteamos qué enseñar en esas distintas edades, es seguir un poquito lo que también se habló en una charla, lo que son las fases sensibles, que publicado por Martin, donde vemos que en estas categorías, principalmente prepúberes, todo lo que corresponde al sistema nervioso, a las capacidades coordinativas, a lo que sería la estimulación de la velocidad de reacción,
las características frecuenciales de la carrera, ¿sí? No, pensé que me iban... cualquier cosita, si voy medio rápido y quieren preguntarme, me paran. Entonces, todas esas capacidades coordinativas tienen mucho más importancia dentro de esa fase sensible, en estas categorías sub-12, sub-14, ¿sí? Y donde tenemos que poner, digamos, énfasis dentro de lo que sería la enseñanza, y ahí entraría, digamos, todo el desarrollo técnico, ir desde las habilidades básicas de movimiento, ¿sí? A las técnicas atléticas, ¿no? Y pensar, como por ahí hablamos antes de la charla, ¿sí? De que cuanto mayor vivencia motora, mayor estimulación motora tengan estos niños y niñas, lógicamente va a ser una muy buena base, ¿sí? Para poder desarrollar las pruebas técnicas atléticas en toda su diversidad, ¿sí? Y cuanto mayor sea el desarrollo multifacético, ¿sí? Más facilidad vamos a tener para después entrar en la fase de grupos de pruebas y en la fase, lógicamente, o en la etapa, perdón, de especialización. ¿Sí? Entonces, pensando en esto, ¿sí? Empezamos a plantearnos, ¿sí? Una estructura de un microciclo, o sea, acá en la categoría sub-12 nosotros podemos pensar de que estamos haciendo mini atletismo, ¿sí? Que hay una gran integración de las experiencias motoras que tienen los niños y niñas en todo en su entorno, ¿sí? Con la iniciación a lo que sería el atletismo en esas edades y en algunas edades anteriores, ¿no? Entonces, yo marqué una estructura anual. ¿Qué quiere decir? Que acá no estamos hablando de una periciación, acá no estamos pensando de que nos interesa un periodo competitivo, eso no quiere decir que no nos interesa la competencia, ¿sí? Pero nosotros diagramar una estructura de trabajo que puede empezar de 60 a 90 minutos por cada sesión o por cada clase, y que podemos tener un estímulo de 3 veces por semana. Y acá quiero remarcar que esto es muy bueno pensar en el contexto en que trabaja cada uno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hace muchos años el chico que venía a hacer un deporte 3 veces por semana, seguramente los otros 4 días alternos se lo pasaba en movimiento y tenía una gran experiencia de movimiento natural e inducida en otros deportes, en los juegos con sus amigos, en la educación física escolar, ¿sí? Y hoy quizás podemos ver que muchos de nosotros nos llegan chicos y chicas que por ahí los 4 días restantes se pasan gran tiempo sedentarios. Por lo cual, cuando yo hablaba de que quería que en el club hubiera una gran disponibilidad horaria para el atletismo, es que por más que nosotros querramos que los chicos vengan 3 veces por semana, tener la posibilidad, siempre que los recursos sean posibles, de que estos chicos puedan venir más días o que puedan tener la posibilidad de venir otros días. O sea, que quiere decir que generalmente los chicos vienen de los 3 días 2, o por una semana 1, entonces por ahí esos días no encajan y pueden venir otros días. Entonces eso nos permitiría, ¿sí?, que ese chico o chica pueda tener mayor cantidad de estímulos, ¿no? Y pensando de que la carrera es base en la mayoría de las pruebas atléticas, ¿sí?, el estímulo de la carrera tiene que estar los 3 días. O sea que un día el estímulo de la carrera será mediante juegos, juegos de persecución, juegos de relevos, enseñanzas de las postas como manifestación grupal, otro día carreras con vallas o en sí correr sorteando obstáculos, ¿sí? Prestando la atención en no perder la velocidad, picar lejos, caer cerca, y algo que está en la fase sensible de esta etapa es comenzar con el sentido rítmico. Más allá del desafío a la valla, la pérdida del temor, el sortear el obstáculo, poder hacer que ya ese sentido rítmico de 3 pasos se pueda ir trabajando. Y el tercer día
un estímulo a la carrera mediante juegos de velocidad de reacción, ¿sí? Ejercicios coordinativos, ¿sí? Que optimicen o estimulen la frecuencia de movimiento, algo que es importante en el desarrollo de la mielinización del sistema nervioso, ¿sí? Y entonces esos 3 días tendríamos carrera, ¿sí? Para luego, ¿sí? Dedicarle 2 días a los saltos, 2 días a los lanzamientos, pensando que este cambio de la enseñanza, tener cada 2 semanas un cambio de contenidos técnicos o contenidos direccionales de distintas pruebas. Este modelo de estructura semanal va a ir cambiando de acuerdo al avance del aprendizaje que van a tener nuestros alumnos o alumnas. O sea, es una edad donde generalmente se incorporan chicos nuevos, donde los chicos nuevos se van sumando a alguien que ya han tenido experiencias anteriores. Entonces creo que este proceso de enseñanza-aprendizaje va pudiendo hacer que en el tiempo nosotros podamos ir cambiando los contenidos técnicos que una propuesta es hacerlo cada 2 semanas, o sea, que haya una repetición de esos estímulos. Entonces acá, marco del primer día, aparte de la carrera, vamos a tener estímulos de saltos, ejercicios coordinativos de saltos, ¿sí? Empezar a trabajar dentro de la globalidad, pero con algunas acciones analíticas que favorezcan la acción del despegue, ¿sí? El despegue en un telemar o en un gesto de despegue para el largo, en el salto en tijera como para el salto en alto, y poder estas acciones de salto integrarlas con la carrera, ¿sí? Y con una carrera reducida. Depende de la edad, depende del periodo, ¿sí? O la etapa, de 4 a 12 pasos de carrera, integrar precisamente los saltos salto horizontal, o sea, el salto en largo, ¿sí? Y con 3, 4, 5 pasos el salto tijera. Y después el día miércoles, ¿sí? Tener estímulos de lanzamientos y tener una gran diversidad de lanzamientos sobre hombro, el empuje, habíamos hablado de que la bala se empuja, o sea que en sí no se lanza, lanzar por volea, por catapulta, con ambas manos, con una. Y tanto para los saltos como para el lanzamiento, ¿sí? Tener un desarrollo bilateral, o sea, tratar de que la cantidad que realicemos se haga con las 2 semipartes. Y también pensar que cuanto mayor cantidad de material alternativo utilicemos, mayor cantidad de estímulos vamos a poder darle a cada gesto o a cada acción. Y estos lanzamientos, lógicamente, integrarlos, encadenarlos con saltos, con carreras, o con desplazamiento, ¿sí? O con giros. O sea que los chicos tienen que vivenciar el poder encadenar carrera, parada en 2 tiempos y lanzar, carrera, parada en 2 tiempos con un pasito cruzado y lanzar, una bocha de hockey, una pelota de softball, ¿sí? O cualquier otro elemento alternativo, pero también aprender a girar y lanzar, que va a tener mucha transferencia prácticamente a todos los lanzamientos atléticos. Y el tercer día, ¿sí? Incluir otras habilidades básicas que también son importantes para el atletismo, como los roles, el rodar, el rolar, los apoyos, las suspensiones, el trepar, o sea, que va enriqueciendo la motricidad de este chico y también de estos chicos que también van a servir para la enseñanza de las pruebas atléticas. Muchas veces también toda la ejercitación de apoyo es utilizado para el fortalecimiento de la cintura escapular, de la columna vertebral, en este desarrollo a largo plazo que vamos a tener con estos niños que se iniciaron en el atletismo. ¿Sí? Y como dije, o sea, la competencia siempre es importante, ¿sí? No por el resultado en sí, no por la marca que se logra, pero sí teniendo objetivos pedagógicos dentro de la competencia, priorizar los juegos por equipos, o sea, sociabilizar, integrar, sumar, pasar buenos momentos en cada jornada atlética, competir en competencias de mini atletismo, combos de multipruebas, ¿sí? Y por sobre todo, como bien dije, buenas experiencias, disfrutar de las jornadas de competencia atlética, que por lo general los torneos atléticos son muy largos y a veces
pasar 4 horas en un torneo para correr 60 metros y irme a mi casa, por ahí a lo mejor no sé si los chicos los disfrutan tanto, buscando más allá de que hagan muchas pruebas, que se sientan entretenidos con esa diversidad de competencias. No sé si alguien quiere preguntar algo, no sé, Daniel, si vamos bien. No, Diego, si alguien pregunta por chat o al final, después. Dale. Entonces, en estas edades podemos ver en cuanto a la carrera, coordinar el movimiento de brazos y piernas, enfatizar la posición de los apoyos, la estimulación de los apoyos, que los pies sean activos, empezar con la activación dorsiflexora del pie, y algo que es bastante importante para la velocidad, que es la carrera por delante. O sea, los chicos, como vemos, pueden correr naturalmente, pero para la velocidad se empieza a tratar de empezar a trabajar la carrera por delante para mayor eficiencia y eficacia en la velocidad, y, como había mencionado anteriormente, darle mayor prioridad a la frecuencia de movimiento, ¿sí?, en esta fase sensible de estos chicos sub-12, ya que después la longitud de paso se va a ampliar cuando empiece en su desarrollo biológico a aparecer la fuerza, o priorizar la fuerza. Entonces, dentro de estas carreras ya podemos trabajar la partida baja, principalmente la enseñanza de la partida baja, con tacos alternativos, ¿sí?, o si tenemos tacos de iniciación, las posiciones básicas, salidas de 3 apoyos, ¿sí?, y los juegos de velocidad de reacción. Y como les había dicho en las vallas, ¿sí?, sortear obstáculos con la menor pérdida de velocidad posible, picar lejos y caer cerca, el sentido rítmico y la bilateralidad. Acá es bueno que los chicos aprendan a pasar la valla con ambas piernas, ¿sí?, pero en cuanto al sentido rítmico, es importante por ahí de que estas vallas se puedan correr de un lado y del otro con el mismo sentido rítmico de 3 pasos, ¿sí? Y después, cuando lo tenemos que adaptar a la competencia, si elige un ritmo de 4 pasos porque todavía las vallas le queda lejos por cuestiones reglamentarias, ¿sí?, puede dominar una y otra, pero ya el sentido rítmico de los 3 pasos lo va adquiriendo de estas edades más tempranas. Lo mismo en cuanto a los saltos, los apoyos, la toma del peso corporal, precisamente para las caídas, la alineación de la postura, la coordinación, ¿sí?, de los brazos con las piernas. Sabemos que en salto en alto se eleva la misma pierna, o la garrocha, la misma pierna, y el brazo, o sea, el brazo del lado de la pierna libre, y alternos en el largo, ¿sí? Entonces, cuanto más diversa es la estimulación de los saltos, muchísimo mejor, ¿sí? Y también ese desarrollo bilateral y el encadenamiento con lo que sería la carrera, inclusive, como les había mencionado, empezar a estimular la garrocha, aunque sea el salto en longitud, ¿sí?, suspendido y utilizando una caña de tacuara, empezar la iniciación de lo que sería la garrocha. Para los lanzamientos, ¿sí?, importante en esta etapa de enseñanza que el peso tamaño esté acorde al desarrollo biológico del niño, o sea, que le facilite el aprendizaje. Lanzar también en forma bilateral, inclusive con ambas manos, aprender a empujar. Usar, ¿sí?, encadenadamente las piernas, el tronco y los brazos, o sea, que se lance con todo el cuerpo, ¿sí? Los movimientos rotacionales del lado derecho, la relación con los giros, o sea, cosas importantes por ahí, que dentro de la formación o de la enseñanza global, inclusive con algunos ejercicios o algunas actividades analíticas, no perdamos el foco de realmente qué queremos que estos chicos aprendan o qué queremos que estos chicos se estimulen para tener facilidad para la enseñanza más específica después de las pruebas atléticas. Entonces acá llegamos a la categoría sub-14, pruebas múltiples, ¿sí? Me gustó una frase que dijo Andrea en la otra charla, que hasta estas edades todos son combinadistas hasta que demuestren lo contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que todos nos formamos, ¿sí? O tratamos de formar a través de la mayor cantidad de pruebas posible, ¿sí? Va a generar un mayor enriquecimiento motor para luego poder entrar en etapas más adelante en lo que sería la especialización. Y acá también lo que presento es una estructura anual, ¿sí? Con cambios de contenidos técnicos cada 3 semanas, pensando también que acá en esta etapa principalmente se da dentro del desarrollo biológico diversidad anticipada o retrasada en el crecimiento longitudinal, ¿sí? Por lo cual cosas que se aprendieron por ahí se empiezan a descoordinar y bueno, tendremos que tener paciencia y seguir reforzando toda la parte coordinativa, ¿sí? Para que se vaya acomodando a esta nueva estructura corporal, ¿sí? También desde lo hormonal empieza a haber mayor diferencia de fuerza, ¿sí? No solamente intersexos, sino entre la diferencia de los sexos por la variancia en el desarrollo biológico, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta en cuanto a no ilusionarnos con aquellos atletas que tienen un desarrollo prematuro, ¿sí? Y prestarle mucha atención a los que vienen con un desarrollo biológico más lento, que por ahí tienen menos fuerza, todavía le falta crecer, desarrollarse, y seguir pensando en este desarrollo de multipruebas, ¿no? Entonces seguimos teniendo prioridad ahora en 4 días, con la misma idea de que si tienen posibilidad de venir algún día más, o nosotros tener la posibilidad de tener clases algún día más, siempre es bienvenido. Y aumentar el tiempo, un poquito de la duración de la clase, y estos cambios de contenidos técnicos variarlos cada 3 semanas para poder reforzar, digamos, lo que uno quiere ir enseñando, ¿sí? Y dentro de estos contenidos, pensar que vamos a tener unidades, las 4 unidades de carrera, ¿sí? De velocidad. 6 progresiones. ¿Viste cómo hacíamos? De suave a... De técnica de carrera, de velocidad, ¿sí? Otro día de vallas, técnica de carrera, partidas o relevos, ¿sí? Y otra sesión de velocidad o vallas, como dije, pueden ir cambiando cada 3 semanas la prioridad de una estimulación de la velocidad por otra, ¿sí? Acá no lo aclaré, bueno, lógicamente todas las unidades tienen su entrada en calor, estas son las unidades técnicas, digamos, y de desarrollo físico, ¿sí? Con la entrada en calor pueden ser ejercicios diversos, coordinativos, de flexibilidad dinámica, continuados con circuitos de coordinación, ¿sí? Empezamos con lo que podríamos trabajar con ejercicios preventivos, ¿sí? De tobillos, core o cintura lumbopélvica, cintura escapular, pensando que este chico tiene un pico de crecimiento longitudinal importante y lo tenemos que cuidar, o sea que hay que protegerlo. Entonces eso siempre va a estar incluido, para luego ir a los contenidos, ¿sí? Que van desde lo neuromuscular a lo estructural, o sea, pensar en la estimulación de la velocidad, ¿sí? Que en algún momento podemos priorizar la parte técnica primero, ¿sí? Y después la velocidad, si estamos en una etapa, lógicamente, de aprendizaje. Entonces, después 2 días de saltos y 2 días de lanzamiento. Empezando con el lanzamiento de la fase de descarga, ¿sí? Y nunca quedarnos con la fase de descarga, sino que siempre algún encadenamiento con la carrera cíclica de la jabalina, con algún desplazamiento o rotación dentro de los otros lanzamientos, integrar esa coordinación entre la construcción del momento y la fase de descarga. Por eso les puse lanzar a pie firme, de distintas formas, frente, perfil, o inclusive espalda en la bala o el disco, ¿sí? Jabalina con 2, 3 o 5 pasos, bala lineal o rotacional, acá creo que lo he dicho varias veces, si nosotros pensamos en la combinada, yo prefiero enseñar lineal,
porque es más segura en cuanto a en 3 intentos que sean válidos. O sea, me da mayor seguridad, pero eso no quiere decir que en esta etapa donde no sabemos si realmente va a ser combinadista o lanzador, no enseñemos movimientos rotacionales, porque inclusive esos movimientos rotacionales también nos van a servir para el disco. O sea que el movimiento de piernas también en esta etapa general de esta formación nos puede ser productivo. Podemos lanzar con sudafricano y después tener una unidad con una sesión de algunos lanzamientos generales, ¿no? El día 2, donde poníamos vallas, empezamos ya en esta etapa a empezar a estimular la fuerza con circuitos con el peso corporal. Nosotros hemos trabajado siempre el levantamiento olímpico, primero desde el atletismo, o sea, entrenando conmigo, después luego empezó a tener el levantamiento olímpico con un profesor de pesas. En sí los chicos comienzan con nosotros a aprender los primeros movimientos del levantamiento olímpico y en edades más avanzadas, aquellos que tienen calidad de carga, por ahí en alguna de las etapas son supervisados también por el entrenador de levantamiento. Nosotros prácticamente todos los elementos de pesas los tenemos en la pista, ¿sí? O también tenemos la posibilidad de ir al gimnasio, pero acá en estas edades la idea es enseñar con bastoncitos, barritas, cargas ligeras, algunos movimientos básicos del arranque, del envión, para poder aplicarlos en edades posteriores, y ejercicios gimnásticos diversos de apoyos, roles, giros, y continuar con el estímulo de resistencia aeróbica. Algo que omití en el anterior, pero estaba. En el día 3, juegos de resistencia, se lo voy a marcar porque creo que la resistencia es importante estimularla principalmente en chicos que tengan poca estimulación motora natural y que por lo general están acostumbrados a recorrer pocos espacios, entonces el estímulo de la resistencia es importante, pero solamente pensar en la resistencia como la carrera continua o algunos cambios de ritmo, sino incluir dentro de trabajos continuos, circuitos o formas más intermitentes con pausas reducidas, actividades que sean coordinativas, o sea, que yo pueda tener diversidad coordinativa dentro de un circuito de resistencia. Por eso quería volver. Entonces, bueno, acá en el día 2 estimulamos la resistencia aeróbica, el día 3 volvemos a tener estimulación técnica y algo de velocidad, ¿sí? Y acá le dedicamos a los saltos, ¿sí? Es importante que por más que los chicos sigan saltando tijera, ¿sí? Creo que es una forma muy fácil y que muchos en la etapa de multipruebas pueda competir en una combinada haciendo tijera, empieza a tener vivencias, ¿sí? De lo que es el pasaje de espalda, ¿sí? Esa sensación de pasaje dorsal, para poder integrarlo con la carrera y el salto, el despegue en tijera, ¿sí? Empezamos a ampliar un poquito la carrera de pasos, pero siempre empezando desde pocos pasos a mucho, en el salto natural del salto en largo, o hacer metodología de garrocha. Por eso yo decía que cualquiera de estos tres se va a poder ir cambiando cada 3 semanas la estimulación de estas técnicas. Y ejercicios de multisaltos diversos, ¿sí? Para complementar la sesión. El día 4, velocidad de vallas. Alguna técnica de salto o lanzamiento puede cambiar cada semana, ¿sí? Y estimular la fuerza rápida, que creo que es una de las fuerzas más importantes para poder desarrollar en esta edad, desde la coordinación intramuscular, poder movernos rápidos para empujar y para saltar, y terminar con un trabajito de resistencia. En cuanto a las competencias en estas edades, seguimos pensando que priorizar los combos de combinada, las pruebas combinadas tanto que existen en campeonatos provinciales o en otros torneos, y en el caso de que vayamos a torneos y no hay pruebas combinadas, ¿sí? Que cada chico pueda
hacer 2 o 3 pruebas de un torneo, principalmente una carrera, un salto y un lanzamiento, y que no solamente pensar de que el chico vaya al torneo para hacer la prueba que domina, sino estimularlo para que vea cómo progresa en las otras pruebas. Entonces motivarlo a que haga sus pruebas que son más fuertes o que dominan más, pero también que haga otras pruebas donde vea también sus progresos, ¿sí? Tanto el progreso individual como el progreso grupal. Y que uno lo que fue enseñando a través de estas etapas, ¿sí?, lo pueda plasmar en la competencia y no pensar en cuál fue el resultado de marca, sino en cómo viene aprendiendo y qué cosas ha aprendido y cómo se va superando, ¿no? O sea, entonces creo que eso es también muy importante, como también importante la participación de los relevos, o sea que tenemos que seguir motivando a los chicos para que disfruten de lo que sería la competencia. Y acá entramos en la categoría sub-16, ¿sí? Grupos de pruebas, en este caso estamos hablando de combinadas, como bien les dije, acá empezamos a ver chicos que se pueden destacar en las pruebas combinadas, o chicos que aunque no tengan el biotipo ideal para ser un atleta adulto de combinadas, por ahí, dentro de sus capacidades y su gran dominio técnico, pueden seguir teniendo una formación múltiple y aprovechando de estas combinadas, ¿no? Pero también pensar que por ahí en un periodo de preparación general, estas pruebas múltiples pueden servir de base para el desarrollo de las capacidades de alguien que después se especializa en otra prueba. Y nosotros, en este caso, hablo de una previsión anual simple o doble, depende, ¿sí?, donde pueden estar las copas de clubes, los provinciales y los nacionales. Y generalmente los chicos que dominan muchas pruebas, ¿sí?, cuando pensamos en una copa de clubes, ¿sí?, motivamos también la manifestación del equipo, el aporte que puede hacer cada uno, y esto también es un incentivo para que hagan varias pruebas y no se quieran especializar solamente en una, ¿no? Y acá, bueno, ya los estímulos semanales pueden ser 5, ¿sí?, de 2 horas aproximadamente cada uno. Y acá nuevamente podemos carreras 4 días, saltos 2 o 3, lanzamientos 2 o 3, ¿sí? Y en este orden, ¿sí?, que podrá empezar en forma aleatoria, o sea, que quiere decir no pensando en el orden de la competencia combinada de esa categoría, pero sí lo podemos acercar al periodo de competencias, dándole esa integridad de una prueba con otra. Entonces acá tenemos una gran cantidad de atletas, varones y mujeres, que el orden de las pruebas puede variar según la categoría, la prueba que hace, ¿sí? Y yo propuse este orden, ¿no? O sea, hacer un día de técnica de carrera, ¿sí? Pensar que en el periodo de preparación general vamos a la parte de desarrollo técnico, ¿sí?, para después desarrollar la velocidad de aceleración y la máxima, ¿sí? La técnica de salto, ir de las fases analíticas, ir construyendo las fases analíticas para integrarlas con las formas globales hasta la forma competitiva. Estimular la resistencia anaeróbica para poder después estimular la resistencia anaeróbica, ¿sí? Depende del periodo, podemos pasar de lo aeróbico a lo anaeróbico, ¿sí? El segundo día vallas, fuerza, acá empezamos a enseñar las pesas, ¿sí? Aunque habíamos dicho que los ejercicios de levantamiento era importante enseñarlos en la etapa anterior, empezar a enseñar algunos ejercicios clásicos, los ejercicios de levantamiento, darle continuidad, ¿sí? Y utilizar también para el desarrollo de la fuerza rápida los multisaltos, los multilanzamientos, incluyendo también la bala como elemento también que puede ser para utilizarlo como multilanzamiento y con algunas fases de su técnica. El tercer día, técnica, alto garrocha, depende el periodo, ¿sí? Jabalina, ¿sí?, desde los 3-5 pasos a poder integrarlo con la fase de transporte y su carrera completa, siempre con un buen dominio rítmico. Creo que empezar desde la fase de descarga para atrás
puede hacer que el chico vaya incorporando bien su sentido rítmico. A veces cuando empieza con acciones completas, empieza muy rápido y después termina desacelerando y frenando. Entonces creo que eso es una forma bastante progresiva de encontrar el ritmo en su enseñanza. El cuarto día, técnica de carrera, partidas, ¿sí? o velocidad, depende de la etapa. Fuerza con multisaltos y lanzamientos, o sea, volver a trabajar lo que sería principalmente la fuerza rápida. O sea, acá vemos que en algunos grupos por ahí podemos incluir pequeños ejercicios clásicos de pesas 2 días, o hacer uno y otro hacer fuerza rápida con los multisaltos y los multilanzamientos. Y el quinto día, ¿sí? Las vallas, disco de descarga sudafricanos y completos, ¿sí? Multisaltos y resistencia aeróbica anaeróbica de acuerdo a la etapa. Bien, dentro de esta periodización, ¿sí? Que dije que podía ser simple o doble, ¿sí? En la primera operación general, un 60% de desarrollo de capacidades físicas generales y de preparación técnica un 40%, ¿sí? Con algo que se invierte en el periodo de preparación especial y un gran desarrollo técnico orientándose a la competencia dentro del periodo competitivo, ¿sí? Acá podemos competir en combinadas, ¿sí? O 2 o 4 pruebas en torneos, como les había dicho, copas de clubes, algunos torneos preparatorios, ¿sí? Donde nos interese ver la evolución en una prueba u otra. Y siempre volvemos a lo mismo, no pensar siempre competir en las pruebas que más dominio se tiene, sino poder ver dentro de la competencia cómo se va mejorando todo lo que fuimos construyendo en los entrenamientos. Acá también, bueno, en esta etapa podemos tener una apreciación según las características individuales, ¿sí? Perdón. Acá entramos. A la categoría sub-18, ¿sí? Y sub-20. ¿Sí? Acá empezamos a tener lo que sería la especialización, y ya acá los chicos que van haciendo combinadas son aquellos que tienen las condiciones para futuro desarrollarse como combinadistas, ¿sí? Incluso algunos atletas que tienen, como dije, una gran diversidad técnica en muchas pruebas y que todavía por ahí les conviene seguir compitiendo, tienen mejores resultados en las combinadas que en algunas individuales, ¿sí? No quiere decir que no lo puedan hacer. Nosotros del año pasado ganamos la Copa de Clubes de Combinadas, ¿sí? En San Andrés de Giles, compitiendo con chicos que en las etapas anteriores se aprendieron muchas pruebas, en algunos se volvieron a estimular, más allá que por ahí estaban ya especializados en otras pruebas, y de esa forma pudieron, fuera de un periodo de competencia específico, poder participar de la Copa de Clubes de Combinada. Acá es importante que se aprenda a competir, ¿sí? O sea que realmente los objetivos sean más claros en la competición, poder prepararnos a enfatizar las fortalezas, sobreponernos a las adversidades de la competencia, poder, digamos, pensar que hay que tener una muy buena entrada en calor para cada competencia y no relajarnos ni distendernos en el momento de competir. Conocer las pruebas que dan más puntos y cuáles son las que por ahí, o que hay que prestarle más atención, y por ahí de aquellas que a lo mejor de acuerdo al rendimiento individual no les da tantos puntos. Pensar también, lógicamente, como dijimos, o sea, qué estrategia usamos si queremos salir a hacer una gran marca de entrada y terminamos haciendo todos saltos o lanzamientos nulos, o realmente tenemos que primero asegurar y después tratar de ir mejorando nuestra marca.
ya conocerse mejor cuántos saltos voy a hacer, digamos, en el salto en alto, en el salto con garrocha, o sea, para no tener un gran desgaste, pero tampoco para quedar en blanco en las pruebas. O sea que acá yo creo que cada uno puede contar distintas experiencias de cómo ha planificado a su combinadista de acuerdo a sus características. Acá ya entrenan 6 veces por semana, ¿sí? 2 o 3 horas, depende, o sea, entrenar más tiempo no quiere decir tener más cargas, sino significa a lo mejor mejorar los tiempos de recuperación en la parte técnica, dosificar mejor las cargas diluidas en estas 3 horas. La priorización pues, es doble, ¿sí? Copa de Clubes, provincial y nacional, o 2 combinadas dentro del marco del calendario que tengamos, ¿sí? Y una preparación, física al inicio del periodo de preparación general de un 70 y un 30 de lo técnico. Empezar lo técnico desde las debilidades, ¿sí? ¿Cuáles fueron las pruebas que costaron más en la etapa anterior? Poder en este periodo general enfatizar un poquito esas debilidades para luego cuando nos acercamos al periodo especial y de competencia pasar a las fortalezas, ¿sí? Yo creo que ya cercano al periodo de competencia, lo que no se corrigió desde lo técnico en las pruebas de grandes falencias, no se van a generar grandes logros, ¿sí? Entonces, por ahí potenciar las pruebas que más puntos nos dan o las que uno tiene fortalezas, ¿sí? Los preventivos, 4 o 5 unidades, principalmente al principio. Y acá remarqué que los volúmenes sean orientados, ¿sí? Al atleta de combinadas. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos que pensar de que no tenemos un velocista, un saltador, un lanzador y querer copiar volúmenes que hacen los lanzadores, los saltadores, los velocistas, sino que acá va a haber una integridad de capacidades y los volúmenes tienen que ser más acotados para las características de cada combinadista, pensándolo ya no como un deportista especializado en otras pruebas, sino en uno de pruebas combinadas. Entonces, bueno, acá le marco un microciclo dentro de lo que sería los 6 días, ¿sí? Fundamentalmente 2 días un poco de más carga, un día de mayor descarga física, ¿sí? Y acá, bueno, empezamos a lo que sería la preparación de salto, la preparación de fuerza, la preparación para los lanzamientos, ¿sí? Y pongo simplemente el ejemplo, ¿sí? En la preparación de los saltos, con los apoyos, las batidas o los despegues, ¿sí? Con carrera reducida, ¿sí? La resistencia aeróbica con algunos trabajitos de cross o fraccionados, ¿sí? Al día siguiente, vallas desde el punto de vista analítico, ¿sí? La enseñanza, la estimulación del pasaje sobre la valla. Después de la fuerza general a la máxima, y cuando hablo de la máxima en estas edades no quiero decir que voy a trabajar con cargas máximas, sino que vamos a intensificar de a poquito la fuerza, pensando también en que la fuerza no genere hipertrofia, ya que el exceso de hipertrofia, por ahí pensamos en el combinadista, puede perjudicar a la velocidad y a los saltos, ¿sí? Pero sí ir por la coordinación intramuscular y fundamentalmente por la velocidad de los movimientos. Seguimos con los ejercicios clásicos y los levantamientos olímpicos, ¿sí? Y la fuerza, ¿sí? La resistencia a los lanzamientos, la resistencia a los multisaltos en el periodo general. O sea, mayor cantidad, ¿sí? Con menos intensidad. Un día de técnica de saltos y un día de técnica de bala, ¿sí? Y flexibilidad. O sea, lógicamente estas cargas técnicas no tienen que ser intensas en estas etapas, ¿sí? Al otro día velocidad, ¿sí? Fuerza, multisaltos, multilanzamientos, ¿sí? Vallas, técnica de disco, ¿sí? Y multisaltos y resistencia anaeróbica. Y el último día, ¿sí? Jabalina o garrocha, resistencia aeróbica. La garrocha en nuestro caso es bastante particular porque nosotros utilizamos
el mismo sector de largo ponemos los colchones de alto, los parantes y armamos todo para hacer garrocha, por lo cual estamos muy lejos de poder especializarnos en garrocha. Por suerte, en estos años San Andrés de Giles ha desarrollado mucho la garrocha, con lo cual hemos aprendido mucho, pero fundamentalmente tenemos limitaciones con la infraestructura, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ver dónde ubicar, ¿sí?, la garrocha, también para armar toda la estructura que no perjudique a las otras pruebas. Y como bien les dije, o sea, al principio, en el periodo de preparación general, reforzamos las debilidades y ahora potenciar las fortalezas, ¿sí? Un mayor trabajo técnico que lo físico, empezar a trabajar el orden de las pruebas con 2 unidades técnicas por sesión, con 2 días de carga con uno de mayor descarga, siempre teniendo en cuenta las características de la pierna de despegue, ¿sí? Nosotros podemos tener atletas que hacen algún salto con una pierna y el otro con la otra, entonces podemos trabajar técnicas de saltos a lo mejor consecutivas en días, pero cuando tenemos una gran exigencia, por ejemplo, el salto en alto con pierna izquierda, lógicamente al otro día no podemos hacer una carga de salto en largo con la misma pierna y sumar cantidad de saltos con la misma pierna, por lo cual eso es algo a tener en cuenta en el tipo de combinadista que podemos tener. Y, o sea, lógicamente, la preparación en el periodo de competencia, ¿sí?, nos orientamos a la preparación técnica con orientación a la competencia, ¿sí? Orden de pruebas, 2 o 3 unidades técnicas por sesión, ¿sí? Y hacer los ajustes competitivos según las características del combinadista, ¿sí? O sea, principalmente desarrollar la seguridad en cada una de las pruebas y de lo que va a hacer en cada una de las pruebas, ¿sí? Acá ya algunos entrenamientos del Decathlon podemos tener algún microciclo de 9, 10 días, ¿sí? Y esto lo marco, primero que esto es una orientación general, como vieron la pista es de tierra a pasto, por lo cual si llueve tenemos que cambiar todo, más allá que tenemos espacios cubiertos para entrenar, pero lógicamente de una orientación ideal, luego podemos adaptarlo a las condiciones reales de cada uno. Y acá, bueno, ya acá creo que hay entrenadores mucho más autorizados que yo para hablar. Creo que en los atletas mayores y sub-23, y hablar de la etapa de rendimiento o de alto rendimiento, acá cada uno puede contar su experiencia. No contamos sacando, bueno, como había mencionado Guillermo, entrenadores que tengan 5 o 6 combinadistas adultos de rendimiento, por lo cual acá cada uno puede contar, ¿sí?, como Matías, como Mónica, como Daniel, como Johnny, o sea, pueden contar qué han hecho con su combinadista en esta etapa. Lo que sí podemos saber que va a tener mayor cantidad de competencias. Tenemos que evaluar si tiene posibilidad de hacer doble sesión, sería bueno. Realmente estos atletas estudian, trabajan y se les acota la posibilidad diaria para entrenar, por lo cual si podría un decatleta, un atleta entrenar en doble sesión sería fantástico, ¿sí?, pero no siempre es posible. Vamos al mayor perfeccionamiento técnico de todo lo que se aprendió antes, ¿sí?, mayores cargas de entrenamientos específicos, intensificación de las cargas de fuerza, máxima, explosiva, reactiva, explosiva, ¿sí?, y mayor alternancia, lógicamente, si esto aumenta, mayor alternancia en los periodos de carga y descarga con los medios adecuados de recuperación. Bien, la verdad que muchas gracias por la atención. Ahora espero, no sé si... ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Diego, se escucha. No sé si hay preguntas, no sé si fue claro La verdad que...
mucho Diego, para... Diego, Sí. ¿qué considerás o cuántas competencias considerás que debe hacer vos, de acuerdo a tu experiencia, un decatleta en el año? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, o sea, estaba hablando de un decatleta mayor. Un decatleta de U20, de U23, de mayores. Y 2 seguro, ¿sí? Con alguna alternativa a 3. O sea, lógicamente, si priorizamos que compitan las combinadas, no lo tenemos que sobrecargar de pruebas individuales. O sea, si va a ser 3 combinadas en el año, no que tenga una exigencia competitiva en 4 pruebas No, individuales. a ver, creo que hay muchas cosas que son claras. A ver, de acuerdo a la planificación, si es una periodización simple o doble, a los objetivos que tengas, el entrenador y el atleta, en función de eso, yo creo que hay que llegar a una competencia, o sea, siempre hay una competencia planificada donde uno busca el mayor rendimiento. Pero digo, la preparación para llegar a eso te llevaría a hacer 1 o 2 O más 2. antes de la competencia. Sí, uno más antes de la competencia. Y lógicamente acá en las características individuales, como bien le marqué, es ver cómo responde cada decatleta al decathlon, ¿no? O sea Sí, que el otro día Enrique Aguirre lo dijo, o sea, después de cada decathlon una semana de recuperación terminaba sí, fusilado. O sea sí, que sí, sí, entonces sí. hay que ver cuánto tiempo de recuperación tiene para después continuar, digamos, con la proyección a otro Correcto, sí, sí, sí. decathlon. Te digo, o sea, con esta pregunta, casos particulares, o sea, no en el decathlon, pero por ahí en otras categorías. Cuando yo les decía categoría sub-16, o sea, cuando uno prioriza el aprendizaje y no el resultado, hay un chico que fue medalla, Ulises Villalba, fue medalla de plata en los bonaerenses y Sí. el año pasado íbamos a armar el octatlón para el nacional, ¿sí? Después la Copa de Clubes se fue posponiendo y terminaba la Copa de Clubes, ¿sí? De combinada 15 días después del Nacional U16. Entonces yo lo hablé con él y le dije, bueno, ¿vos dónde querés hacer el octatlón? ¿En la combinada o en el nacional? Y empezamos a hablarlo y realmente a mí me interesaba más que le hiciera, por más que la calidad de la marca no iba a ser la misma, en la Copa de Clubes, porque teníamos el sentido de equipo, el sentido de club y lo que cada chico, más allá de su desarrollo personal, quiere brindarle a sus compañeros y a la institución en un chico de 15 años. Y bueno, en el Nacional hizo 295 con vallas, que salió su campeón, hizo Garroche 110 con vallas, ¿sí? Que salió cuarto y quinto en la otra. Y fuimos a hacer las combinadas a San Andrés de Giles en el Pasto, ¿sí? Creo que también en esas edades lo ideal tampoco sería, o sea, competimos en lo ideal. Y bueno, y así ir también jugando en la formación con cuándo hacer la combinada o cuándo podemos hacer otras pruebas que también nos contribuyen a esas combinadas. Gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. Todos felicitaciones. Acá me preguntan y le digo a todos que todas estas charlas quedan grabadas en el canal de la Confederación. Las 3 anteriores más esta que va a estar a partir de mañana. Así que ustedes van a poder verlas. Por lo que veo no hay más preguntas, Daniel ni Diego. No, yo quisiera decir algo. Dale. Hola. A mí me gusta destacar, bueno, a mí me toca verlo, ¿no? Cómo a la hora de hacer combinadas, por el gran proceso de aprendizaje que tienen los chicos, ¿sí? Ahí en el club, que Diego vaya y le diga, ¿querés hacer las combinadas? O sea, por el tipo de formación que llevan, ¿sí? Cuando se lo necesita o cuando le preguntamos, están disponibles. ¿Sí? Eso quiero destacarlo porque está bueno
está bueno el proceso de formación que tienen los chicos, que está teniendo Diego. Está muy bueno. Gracias, Juancito. En sí, el caso de lo que dijo Juan, también hay muchos de los profes que trabajan conmigo, ¿sí? Que son atletas, que en algún momento los he motivado para que hagan combinadas, para que se contribuya a la formación de ellos, o sea, que ellos experimenten todas las pruebas, más allá que ellos se formaron, a lo mejor empezaron más grandes y no vivenciaron todas las pruebas, y podían experimentar un decatlón, ¿sí? En el caso de Juan, que Juan Parodi corre 4 con vallas, o sea, evidentemente no tiene el biotipo de decatleta, pero compitió en la Copa de Clubes ya 2 años seguidos en las combinadas, y creo que él, como varios más, ¿sí? Le ha servido para su formación docente y para poder trabajar y también transmitírselo a sus alumnos. Sí, eso marca un poquito el sentido de pertenencia también a la institución, ¿no? Donde trabajan. Ahí lo tenemos a un gran decatleta de la zona, Darío Piñataro, así que Darío tiene para contar anécdotas de... Sí, mira, nosotros tratamos de ver qué tiempo de recuperación mínimo tendría que tener un decathlonista. Estamos hablando en mayores, ¿no? Entre un decatlon y otro. Porque es un tema, ¿viste? El año pasado nos tocó hacer con un chico, le exigieron hacer un deca y a la semana en Nacional, ¿viste? Entonces, cuando llegamos a Nacional, el chico estaba despedazado, no podía hacer nada. Bueno, que también las instituciones que hacen estos tipos de selectivos tengan en cuenta esas cosas también, porque hay gente muy especializada en eso. Y nosotros tratamos de hacer con los chicos, más chicos, de U20 o 18, 16, torneos internos de 3 pruebas generalmente. Son tipo triatlón, que vamos llevando las pruebas en orden, como el decathlon, pero por ejemplo hacemos 100 largo y bala. Al otro torneo, que son a los 15 días generalmente, o a una semana, esto es nuestro grupo. Hacemos alto y 400. Después hacemos vallas de acuerdo a los chicos, a veces hacemos con vallas chiquitas, vallas enanas, como para que vayan estimulando el torneo tipo juego también, porque si no, no se puede. Bueno, y vamos llevando así, por ejemplo, en un mes o un mes y medio vamos estimulando la competencia, siempre vamos entrenando el DECA, ¿no? Pero vamos estimulando la competencia en ese sentido, ¿viste? De 3 o 4 pruebas, y generalmente son 3, y para que los chicos vayan, no pierdan el timing de la competencia y de lo que se trata el decathlon, ¿viste? Entonces ya cuando llega el momento de la competencia realmente dicha, ya están, no están tan alejados de la realidad de la competencia. Eso es más o menos la idea. Y la pregunta era cuánto más o menos. Yo creo que siempre hemos tomado alrededor de 40 días en decatlonistas que hemos tenido antes, entre un decatlón y el otro, que sería más o menos lo ideal, ¿no? Sí, lógicamente tenés que pensar de que se tiene que recuperar y después tenés que preparar, o sea, Claro. o sea hacer sumatoria de decathlon tampoco tendría mucho sentido, o sea que por eso 3 decathlon en el año yo creo que podría estar, Claro, está bien. ser acorde, sí. Bueno, El muy calendario, buena tu exposición. Muy buena tu Gracias, exposición, Darío. me encantó. Gracias, Darío. No, que estoy por ahí de acuerdo con Darío, que muchas veces el calendario es un poco, a veces es bastante controvertido, en el sentido que a mí me ha tocado alguna vez con una heptatleta después del Nacional, donde se logró la clasificación, 15 días después un sudamericano, después de 2 semanas. Y por ahí
hay categorías que tienen oportunidades y por ahí otras categorías que no son tan beneficiadas, o de pronto especialidades como el caso de combinada, porque combinada es las pruebas, las 7 o las 10 pruebas completas, digamos. No se pueden mezclar con una categoría superior en el orden de buscar una eventual puesta a punto, digo. No sé si soy claro con lo que digo. Es complejo el calendario para insertar la prueba de combinada. Sin embargo, yo creo que las combinadas es algo que debería tener los chicos nuestros, por las características, un talento especial, porque son muy habilidosos casi todos. O sea, no tenemos la velocidad por ahí la raza negra, ni por ahí el biotipo de los europeos del este en ese sentido, pero todos los chicos en edades tempranas muestran un gran talento para las combinadas por la habilidad y la destreza que tienen. Pero en la medida que se van desarrollando, yo al menos en mi experiencia he ido encontrando algunas dificultades y el calendario fue a veces un obstáculo. A mí me costó mucho adaptarme a los calendarios. En todas las especialidades, pero más que nada con las combinadas. No sé si a usted le ha pasado. Sí, yo en este momento no, o sea, sé que muchas veces te ha quedado un nacional muy cerca de un evento internacional, o sea, un sudamericano, en el caso sudamericano. O sea, por eso creo que eso sí se tiene que prever de que por ahí los selectivos de combinadas puedan ser antes, o sea, pueda tener un mayor periodo de recuperación, pero sí, estoy de acuerdo con vos que a veces los calendarios hay que verlos, hay que rechequearlos, ¿no? O sea, así que sí, estoy de acuerdo con eso. No sé, Daniel. Sería bueno que ahora que están todos, ustedes que son los que dirigen la cuestión de las combinadas, que se pusieran, lo vieran este problemita, a ver cómo lo podrían resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, bueno, hay un sudamericano, hay un nacional, bueno, se hace antes el DECA y el EPTA para que los chicos puedan tener buenos resultados, ¿viste? Para que no lleguen tan extenuados a lo mejor para el decathlon siguiente, que es el importante. En el caso nuestro que te conté del año pasado, fue un chiquito de sub-16, y bueno, no, sub-18, que tuvo que hacer 2 decathlons seguidos en una semana. ¿Viste? 8 o 10 días hizo 2 decathlons. Entonces no se puede. Tuvo 2 pruebas en blanco. ¿Por qué, Darío? Darío, ¿por qué 2 seguidos? Y porque el calendario estaba así. Entonces, sería bueno que ustedes digan, bueno, para el nacional se hace, los chicos que hacen decathlon, pedimos a las instituciones, a las entidades de distintas provincias que se hagan el decathlon, qué sé yo, por lo menos 30 o 40 días antes del nacional o del sudamericano. Ver la forma, ¿no? Para que los chicos tengan su rendimiento que deben tener, el rendimiento que tienen que tener. Creo que hay que cambiar alguna forma de eso, que creo que es, muchas veces se hace un campeonato nacional y por ahí está muy cerca del objetivo, que es el campeonato sudamericano. Claro. Es posible que a lo mejor se pueda hacer antes y después con ese atleta hacer un seguimiento de cómo va evolucionando o cómo está antes del campeonato sudamericano. Porque bueno, por ahí pasa muchas veces que por ahí lográs el objetivo de hacer la marca para el campeonato sudamericano y después como que ya está todo hecho. Entonces, pero en las pruebas combinadas por ahí habría que ver de poder hacerlo un poquito antes y tener el tiempo suficiente de recuperación. Sí, inclusive Daniel, creo que muchas veces cuando se han puesto las pruebas combinadas dentro del campeonato nacional, terminan compitiendo poquitos, porque muchos prefieren hacer pruebas individuales, entonces pierde marco, incluso marco competitivo, las mismas pruebas combinadas. Correcto, sí, señor. Sí,
Ahí agrego no solo las individuales, sino que también pueden participar en las postas de la federación. Y el combinadista no puede participar de las postas. Creo que también eso sucede, o sea, sumando lo que dijo recién Diego. Pauli, sí, a ver, por ahí hay cosas que bueno, que uno como entrenador debe decidir. Si lamentablemente yo tengo un atleta que me la voy a jugar por hacer un registro o por tener una marca referencial para una prueba combinada y sé que no voy a correr el relevo o que mi atleta no va a correr el relevo, son decisiones que a veces, bueno, cuestan tomar, pero a veces hay que tomarlas. No tenemos muchas opciones a veces para solucionar esas cosas. No, lo entiendo, y en realidad no es una crítica, en realidad es un poco para ir pensando cómo se está empezando a charlar ahora, por ahí saliendo un poquito de lo que era la línea de la presentación de Diego de hoy, ir planteándonos y tratar de colaborar entre todas las federaciones, porque lo que comentó Darío, tuvimos el Metropolitano una semana antes del Nacional U16 U18, y ahí creo que el problema no fue el calendario de la CADA, sino que como Federación Metropolitana, por ahí haber tenido la posibilidad de tener unas combinadas antes que el Metropolitano de ellos. Creo que, digamos, entre todos tenemos que colaborar y a partir de acá tratar de trazar algunas líneas para que eso mejore. Ese trabajo en equipo es muy difícil. Yo quería agregar a eso que decía Pauli un poco. Primero, Diego, gracias, muy buena la charla. En algunas cosas de lo que dice Diego comparto muchísimo, y de hecho yo durante mucho tiempo, mientras estuve combinadistas, ahora por suerte estoy medio abajo, tuve mis disputas por la cantidad de combinadas que se hacían, cómo prepararlas, si prefería preparar pruebas individuales y después hacer por ahí 2 combinadas al año que valgan la pena, que sean importantes. Pero bueno, es siempre la eterna discusión. El otro día se lo pregunté a Román, que él estuvo afuera, y cada vez lo veo más, que participan en un montón de combinadas. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio. Yo todavía no lo encontré. Si hoy me preguntan, ¿tengo que entrar a un combinadista? Yo voy a seguir de la misma manera porque todavía no encontré la forma de hacerlo hacer 4, 5, 6 combinadas como hacen en Europa, y que el tipo responda y pueda mantenerlo a un buen nivel. O en Brasil, que también hacen un montón. Realmente yo, particularmente yo, no encontré la forma de articular mi entrenamiento para que pueda hacerlo. Claramente se puede, ¿sí? Entonces creo que lo que hay que ver es el trabajo que hacemos dentro del área para mejorar, qué sé yo, calendarios, pero más que nada para mejorar posibilidades de competencia, no de decir, entiendo lo que dice Diego y yo estoy de acuerdo, en que por ahí no voy, sí, me ponen 20 combinadas y yo no voy a llevar a mis combinadistas a 20 combinadas porque todavía no sé cómo hacerlo, pero tenemos que tener esa posibilidad de tener muchas competencias para poder tener más gente. Eso principalmente. Y después creo que hay que ser abierto a posibilidades de cambiar y probar cosas, sobre todo con los más chicos, para, bueno, encontrarle la vuelta a esto que está pasando hoy en día, que vemos que cada vez compiten más veces en el año en combinadas y no les pasa nada a algunos. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no sé si estará bien o no, qué sé yo. ¿Puedo? Sí, Andrea. Bueno. Yo coincido bastante con Mati en ese sentido. A mí me parece que tendría que haber más pruebas, más competencias de pruebas combinadas. Yo he llegado a hacer hasta 5 y 6 por año. Y después, no me parece, como no me acuerdo si fue Diego, yo no sacaría las combinadas del campeonato nacional. Estoy hablando de categorías de las mayores, donde haces EPTA y DECA. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a priorizar, no sé priorizar, sino a jerarquizar las pruebas combinadas. Porque si nosotros las sacamos del campeonato nacional, estamos como, está bien, puede hacer otras pruebas, pero jerarquicemos, si se va a dedicar a pruebas combinadas, estamos hablando de categorías mayores, que sea un combinadista y que esté dentro del campeonato nacional. No me parece que se tenga que sacar
Sí, acomodar obviamente las fechas, como decía Darío, perfecto, pero no sacarlas del campeonato nacional. Me parece que es como desmerecer, a mí me parece que tiene que estar dentro del calendario igual que todas las otras pruebas. No me parece. Y sí tener más competencias, como dice Matías, y mucho más en las pruebas de los más chicos. En las categorías más chicas, yo soy de la idea, por lo menos, capaz que por ahí soy un poco más dura, de que tienen que hacer muchas. Es más, yo los hago hacer, cuando tienen torneos individuales, hacen una combinada, casi una combinada. Si son octatletas, hacen casi 5 pruebas en los torneos comunes. Torneos comunes me refiero no a un provincial, porque no se puede aparte, sino torneos de Mar del Plata que nosotros vamos generalmente. Hacen todas las pruebas que puedan hacer, todas. Yo soy de esa idea, no sé el resto. Capaz que soy un poco dura, ¿no? Mis atletas lo dirán, pero A mí me sí. mucho eso. Andrea, no quise decir sacarlas, que no tengan su campeonato nacional. No, sí, que tengan el campeonato nacional, pero dentro del campeonato nacional, no sacarlo. Yo he competido, a ver, mi experiencia por ahí no es la mejor, pero yo he competido en un EPTA y he hecho salto en largo aparte. Y hasta en un sudamericano he hecho el EPTA y las 2 postas. Claro, Andrés, Entonces, eso no se puede ya hacer. Sí, en las categorías mayores sí. En las categorías mayores sí. Yo el año pasado le hice Yo estoy hacer a hablando de Vicky mayores. el hepta alto y la 4x4. Por eso, sí. Murió. No en las categorías formativas. Categorías formativas no. Sí. No es el mejor ejemplo, ya lo he dicho, pero bueno, mis atletas pobres van a todas las pruebas que puedan. Es así. Ahí Mónica quería hablar de Mónica. Sí. Hola, buenas tardes. Muy lindo, Diego, tu charla, realmente muy buena y muy clara. Yo también coincido con Andrea y coincido con Matías y lo he probado con mi atleta el año pasado de hacer varios septa y ha llegado a hacer 5 en el año y los ha hecho los 3 primeros cada 15 o 20 días y bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta, personalmente lo que yo hice es haber hecho un periodo de entrenamiento, un periodo general largo y después solamente hacía tipo precompetitivo, competitivo estaba, o sea, ajustaba, venía de un torneo, descansábamos y volvíamos a ajustar, pero no había cambio y realmente a mí me resultó porque ha ido mejorando sus marcas. También puede ser que dependa del atleta que cada uno tenga, pero yo coincido que podemos ir ajustando mejor las técnicas, ajustar mejor el plan de entrenamiento durante las competencias y no hacer un periodo tan largo de 2 meses, de 3 meses entrenando sin tener un torneo. Eso es lo que a mí me llevó el año pasado. Me gustaría también que sean más seguidas las competencias de los combinadistas, personalmente. El tema sigue siendo por ahí cuando se buscan registros, marcas mínimas para clasificar a otros eventos por ahí, que a veces los plazos son eso lo que hablábamos del calendario al principio. Cuando buscamos un registro y te presentás en la única competencia de combinadas que tenés y largan 2 atletas o 3. Y bueno, a veces sale y a veces, la mayoría de las veces no. Es todo un tema para tener más combinadistas siempre. Bueno, puede ser un tema que podamos debatir y ver qué hacemos con las combinadas cuando nos dejen, cuando podamos competir. A ver qué pasa cuando un poquito todo esto vaya pasando. No sé cuándo va a pasar, pero bueno, qué sé yo. Intentaremos hacer algo. Por lo pronto apuntar a los campeonatos provinciales que están previstos para las primeras semanas de diciembre y esperar que nos permita esta pandemia poder hacer el campeonato nacional o por lo menos
no sé, en algún momento poder hacer participar a los atletas. Creo que hay algunas cosas, hay varias cosas para que podamos debatir, en otro momento podamos charlar, para dejarlo liberado a Diego y darle las gracias por su charla, por el aporte. Creo que ha sido por demás interesante. Algunas cosas que planteó, que dentro de sus microciclos de trabajo y muchas variantes que hay para poder hacer, creo que son todas importantes para el desarrollo de nuestro deporte y de las pruebas combinadas. Omar. Sí, acá estoy. Bueno, pues si no hay más preguntas y cosas, podemos liberarlo a Diego y ir cerrando. Bueno, muy bien, Diego, muchísimas gracias otra vez en nombre de la Confederación, de todos los compañeros acá presentes, y gracias por esta hermosa charla, como ya te dijeron, y por la claridad con que la expusiste. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya Daniel se va a encargar de volvernos a convocar para algún otro evento. Así que les mando a todos un gran saludo, muchas gracias, cuídense mucho y que volvamos a competir pronto. Un beso. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por la invitación. Así que fue un gusto y poder seguir compartiendo y aprendiendo las pistas con ustedes. Y no le diga a la gente cuántos años hace que nos conocemos, porque si no va a creer que somos unos viejos bárbaros. Y ya te dije, del 90, éramos 3 nada más. Dijo que me llevó a mí en bonaerense, imagínate. Lo llevé cuando tenía 16 a Mati, a un nacional. Así que mirá. Bueno, que esté todo bien. Un beso entonces. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Chao. Gracias.